Les saludo en el amor del Señor, hermanos amados. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Cuando la tengan me dicen amén. Ezequiel, verso 22, capítulo 22, verso 30. Vamos, yo no sé, pero cada vez falta más gente a la iglesia. Algunos están, yo le decía a mi esposo, se nos enfermó el ganado porque hay muchos que están enfermos, están con gripe, están con virus. Y Yadira no ha llegado, me dijo que venía, y la hermana Jovita también. Le llegó visita justo cuando yo venía saliendo de su casa delante, así que a lo mejor por ahí está estancada la hermana Jovita. Pero los demás, Marcela, sabemos, venía recién llegando del funeral de un tío que murió en un accidente trágico que hubo camino a San Ramón. Tuvieron hoy día reciente, la hermana Alicia está cuidando a su esposo que estuvo hospitalizado, fue dado de alta. Pero hay más personas, así que hermanos, oremos en esa dirección, porque yo sé que pueden estar cansados algunos, pero la Biblia dice que Jesús es nuestra fuerza, el gozo del Señor es nuestra fuerza, o sea, donde uno viene a buscar fuerza es acá en la iglesia, delante del Señor. Así que quiero, y no sé por qué se ganan tan atrás, yo voy a bajar, yo creo, porque si no siento que les grito. Vayan a Ezequiel 22, verso 30, y vamos a leer. Esta palabra la prediqué en Calama, en una media vigilia de intercesión que hubo allá, y donde se le habló a los intercesores. Y yo en esta noche voy a hacer un llamado. Acá hemos querido levantar el ministerio de intercesión hace mucho tiempo. Lo citamos para los días martes, después algunos no podían, a veces yo no podía, estaba con el tema de mis dientes, pero ahora ya vamos a entrar de lleno. Hoy día vamos a hablar sobre qué es la intercesión y el corazón de un intercesor. Ezequiel 22 dice así, verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso está en Ezequiel, verso 22, capítulo 22, verso 30. La pastora Gloria ya oró por esta palabra. Así que quiero que allí se acomoden. No voy a decir tomen su asiento porque ya están sentados. Y que no nos durmamos, ¿ya? Total, el aire está heladito hoy día, así que está rico. Y acá tenemos a Jeremías y a Ezequiel. Cuando aquí habla el profeta Ezequiel, Jeremías fue un hombre que profetizó antes del exilio que vino de Babilonia a Jerusalén. Y Ezequiel fue un hombre que profetizó durante el exilio y profetizó en la tierra extranjera, allá con los caldeos. Pero recuerden que cuando vino el ejército babilónico en contra de Israel, en contra de allí de la nación de Israel, del reino de Judá, vino en 3 etapas. Entonces, aquí, antes que todo lo malo ocurriera, Dios comenzó a buscar a un solo hombre. Mire, cuando hablo de hombre, me refiero a hombre y mujer, que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado. Voy a ir un poquito explicando y luego vamos a entrar de lleno a esto, porque vamos a hablar del corazón de un intercesor. Entonces dice que buscaba a alguien que abogara por Israel, a favor de Israel, para que el pueblo se arrepintiera y se pudiera convencer la nación, para evitar el juicio de Dios que sobrevino en el año 586 antes de Cristo. Dios habló durante más o menos 5 años a Israel, advirtiéndole que venía juicio sobre él, usando al profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, y se le hablaba y
Miren, los profetas profetizaban cosas mentirosas, que le iba a ir bien a Israel, que no venía nada, pero sin embargo Jeremías hablaba la verdad de Dios, pero sin embargo el pueblo no quiso oír. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Entonces tenemos también que la iglesia se niega a oír la voz de Dios. Y cuando Dios está hablando tanto que a Chile viene algo, que si Chile no vuelve a sus raíces, a lo mejor el poder buscar, hermanos amados, es increíble que tenemos una capital en Temuco conocida como la capital del Evangelio, donde prácticamente en cada esquina hay una iglesia evangélica, pero tenemos el índice más alto de pobreza, tenemos el índice más alto de alcoholismo, y eso es totalmente contradictorio. Entonces, ¿qué podemos pensar acerca de eso? ¿Está fallando Dios o estamos fallando nosotros? Dios no falla. Dios nunca falla. Pero la iglesia se mantiene en un letargo espiritual, donde no ora, donde no busca a Dios, y la iglesia peca deliberadamente, sin tener temor de Dios. No gusta mucho el tema. Entonces, veremos cómo debe ser un intercesor, y algunos requisitos, y luego veremos qué es un vallado y por qué debemos hacer vallado. Decía ahí lo que leímos: busco un solo hombre que haga un vallado, que se ponga en una brecha. Lo busco en la tierra, pero no lo encuentro, no lo encontré. ¿Qué es la intercesión? La intercesión, según la Biblia, es ponerse en el lugar de otro. Y según el diccionario, es la acción de hablar a favor de alguien. Algunas son muy buenas para abogado acá. Nosotros hablamos de alguien, no, es que no, y empiezan a defenderla. Así como usted defiende al otro, debiera ponerse en el lugar de y orar a favor de. Uno como cristiano debe orar a favor de la iglesia, debe orar a favor de la gente que no conoce a Cristo, y debe orar a favor sobre todo de nuestros familiares que no conocen al Señor. Saben, hermanos amados, que me inquieta mucho el que nosotros tengamos gente que no conoce a Cristo y a veces como que nos da lo mismo. Total, no lo conocen, total, no sirven, pero sin embargo sabemos que si viniese el Señor y si no tienen salvación se van a perder. Esa es la realidad y esa es la verdad. Entonces, dice, ¿para qué ponerse a favor de alguien? Para librarle de un mal para librarle de algún mal. Es un tipo de oración en la que una persona intercede ante Dios a favor de otra. Es pedir o intervenir en nombre de alguien. Es pedir o intervenir en nombre de alguien. Viene a mi mente algo, miren, ayer me contaba mi hermana Claudia de un niño de 16 años. Ese niño fue muy golpeado por el padrastro, porque la mamá lo tuvo, y lo tuvo porque dijo que quería tener un hijo, pero el niño era golpeado de tal forma que los vecinos escuchaban, y una vez Claudita fue allí a ver qué pasaba, porque había tanto, el niño gritaba tanto del miedo, del dolor. El niño tiene 16 años, llegó a la adolescencia, 15, 14, 13... El niño se empezó a rebelar en contra de todo lo que estaba viviendo, pero ahora el niño está con una leucemia y no tiene cura, está hospitalizado en Santiago. Y la mamá dijo que ella lo entregaba, que ella estaba cansada, que no quería hacer nada más. Yo quiero que oremos en esta noche por ese niño. No recuerdo el nombre, si Claudita puede escribirlo después porque está conectada, y vamos a orar a favor de él. Es un adolescente y todo lo que vivió en su niñez es lo que se reveló en su adolescencia. Y el que ahora tenga una leucemia, el poder explicarle que hay un Dios de amor que lo ama, que Dios no quiere que un niño sufra, sino que lo que Dios quiere es que un niño sea feliz. Pero lo que pasa es el asunto de los adultos, no es asunto de los niños. Y hermano, a veces nosotros vemos que alguien está siendo maltratado de la misma forma y nosotros tampoco hacemos nada. Nosotros como iglesia debemos tener una voz activa, una voz potente, una voz fuerte que se escuche. Y vivimos con miedo, muchas veces asustados de todo. ¿Cómo debe ser un verdadero intercesor? Primero, debe ser muy compasivo y lleno de amor. Se hace muy sensible al dolor y la carga de otro. Siente realmente el dolor ajeno como si él lo estuviera viviendo. Miren, un intercesor siente el dolor del otro, ora con pasión por el otro. ¿Por qué? Porque una madre que intercede por otro hijo debe hacer
esa intercesión como si ese fuese su hijo y orar con ese peso en el corazón por ese hijo. No quiere decir que tú vas a tomar esa carga y vas a andar con tu cara así de 1 metro porque tengo este dolor, porque no, pero debemos poner de tal manera, hermano amado, el amor en la intercesión, que sintamos que cuando estamos intercediendo sea como que si fuese algo realmente nuestro, nuestros hijos, algo nuestro. Un intercesor debe estar lleno de amor. ¿Cuál es el propósito de la intercesión? La intercesión te ayuda a estar en comunión con el Padre, primeramente, y te ayuda en tu relación con Él a interceder. Al interceder, tu corazón se sensibiliza en cada área. Dejas caer el yo y da de tu pasión a Dios para ponerte en la brecha y orar por el perdido para que conozca al Rey que te ha rescatado. Entonces, primeramente, la intercesión te ayuda a estar primeramente estar tú en comunión con el Padre. Y cuando tú estás en comunión con el Padre, te vas haciendo sensible a lo que el Padre desea y a lo que el Padre quiere. ¿Cómo debe ser el corazón de un intercesor? Miren, están los intercesores, y están la gente que ora y la gente que le encanta orar. Esa gente que pasa largas horas en oración, que siente la necesidad y va a la obediencia. Esa persona es que tiene un corazón de intercesor, que anhela estar y desea pasar tiempo con Dios. ¿Y cómo debe ser el corazón del intercesor? Un intercesor debe ser responsable de alcanzar su objetivo. Yo te quiero preguntar en esta hora, ¿hay cosas que aún Dios no trae una respuesta a tu vida? Estoy segura que sí, porque cada uno de nosotros tenemos cosas que aún Dios no ha contestado. Y a veces nos sucede que nosotros nos cansamos de orar por aquellas cosas, pero el Espíritu Santo dice que ninguna oración que tú has hecho al Padre cae a tierra, sino que Él la tiene en sus manos para traer una pronta respuesta. Pero es necesario nosotros clamar buscando una respuesta para Dios, o sea, para nuestras vidas, a través de Dios. Permanecer en la actitud de oración todo el tiempo y en la perfecta voluntad de Dios. Santificarse, pide ayuda. Mire, un intercesor pide ayuda y ama a quienes le ofenden para luego ayudar a los demás. Es decir, el corazón de un intercesor es un corazón, hermano amado, que perdona. Cuesta perdonar en estos tiempos, y no solo en estos tiempos, siempre el perdón es una cosa que va pegadita al amor. Cuando yo amo, yo debo perdonar, y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a perdonar. No podemos perdonar nada si el Espíritu Santo no nos ayuda. ¿Cómo interceder por otra persona? Antes de empezar, dice un hombre y una mujer de oración. Primeramente, debemos tener un lugar en su hogar tranquilo donde orar. Es difícil a veces encontrar en el hogar un lugar tranquilo donde orar. Porque usted va a orar una parte y allá van a golpearle la puerta, van a decirle que salga luego, y es difícil. Pero miren, ¿saben dónde es más fácil orar? Voy a ver que me traigan agua, la pastora Gloria parece que es buscar. En la madrugada todos duermen, y ahí es muy rico orar. Está todo en silencio, nadie escucha lo que tú estás orando. Dice, una buena manera es dirigiéndote a Dios como por su nombre, Padre Celestial, es tu Padre. Y el de sentir el deseo del otro como si fuese propio. Mira, tienes que orar por otro como tú orarías por ti mismo. Como tú orarías por ti, por tu hijo, por tu marido, por tu esposa. Así debes orar al Señor. ¿Cuáles son las evidencias que muestran que un creyente tiene el don o el ministerio de la intercesión? En Hebreos la palabra me dice que Jesús oraba, que Él fue nuestro sumo sacerdote por excelencia, y aún está allí intercediendo al Padre. Dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que, iglesia, si hay alguna culpabilidad en tu vida, si hay alguna culpabilidad en tu mente que el enemigo trae, recuerda que tienes un sumo sacerdote que está intercediendo por ti. Mateo dice que Jesús pasaba largas horas en oración. Jesucristo se apartaba a lugares
dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él salía, caminaba a un monte y oraba. Él tenía diferentes lugares donde iba a orar, siendo Jesús el Hijo de Dios. Si Él oraba, gracias pastora, era porque Él nos daba ejemplo. Hermano amado, si la iglesia carece de algo, es de oración. Es de oración. Cuando la gente se necesita orar, y no solo aquí, en todas las iglesias la gente no aparece. En la oración aparecen 3, aparecen 2, aparecen 5, no hay más. Pero sin embargo, queremos pasar una eternidad hablando con el Padre. Es como contradictorio. Vamos a tener una eternidad hablando con Él y aquí no nos interesa hablar con Él. O sea, es como contradictorio. Un intercesor ora por largos periodos de tiempo y disfruta la oración, no es una carga. ¿Saben cuándo se nota que la iglesia ora? O cuando a alguien le gusta orar, es cuando usted comienza a orar aquí en la iglesia, usted ora 5 minutos y comienza a mirar. Y el que ya no tiene qué más orar es porque no ora en la casa. Iglesia amada, aquí usted viene a adorar. Ora al Señor y adora. Pero donde usted debe buscar a Dios es su intimidad personal, allí en su hogar, en su casa. Yo sé que estamos en un tiempo donde prácticamente, sobreabundando la palabra, no hay tiempo. Pero sin embargo, el Señor del tiempo dice que hay tiempo para todo. Y la iglesia necesita orar. Una iglesia que no ora es una iglesia que muere espiritualmente. Un hombre y una mujer de Dios que no ora es porque no quiere conocer al Padre que lo llamó. Si la iglesia orara, si la iglesia ayunara, si la iglesia buscara de Dios, no habrían asientos vacíos, porque la pasión que Dios pone en nuestros corazones para que otros también conozcan de Cristo. El liderazgo ora. El pastor, la pastora tiene que ser un hombre y una mujer de oración, pues la carga que llevamos en nuestras vidas por la iglesia es grande. Todos los pastores llevan la carga porque tienen que dar cuenta por la iglesia. Entonces la iglesia debe ser una iglesia que ame orar, que ame buscar de Dios. Opera fuertemente el don, un intercesor tiene el don de discernimiento de espíritu. Aquí hay hermanas que tienen el don de discernimiento de espíritu muy desarrollado. Yo me he fijado. Pero esos que tienen el don de discernimiento es porque son intercesores. Un intercesor tiene el don de discernimiento, discierne. Sabe qué es lo que se está moviendo en el aire, sabe qué espíritu tiene o con qué espíritu está la persona que ha venido por primera vez. Dios, hermano amado, le da discernimiento de espíritu a un intercesor. Así que si usted tiene ese don de discernimiento es porque usted es un intercesor, que a lo mejor aún no ha descubierto que es un intercesor. Los intercesores se identifican con la carga y el dolor de las personas. Dice que Jesús como intercesor es nuestro abogado ante el Padre. Todo intercesor debe negarse a sí mismo, lo cual únicamente puede lograrse a través del Espíritu Santo, nada más. Es incómodo a veces cuando estamos durmiendo y el Espíritu Santo nos despierta a orar. Y nos dice que te levantes, y a veces como las 4 o las 5 de la mañana y uno, ay Dios mío, el sueño es como que más rico en la mañana, ¿cierto? Como que se saborea más, no sé por qué, será porque quedan menos horas, no sé por qué. Y el Espíritu Santo empieza allí, levántate a orar, levántate a orar, levántate a orar. Y cuando tú oras, Dios algo quiere tratar contigo. El intercesor es una persona que se pone en la brecha, que se pone entre Dios y el pueblo y ora a favor del pueblo. Y acá tenemos que en el libro de Ezequiel, de cómo Dios buscó, miren hermano, Dios no solamente buscó, sino que Dios actualmente está buscando hombres y mujeres que se pongan a orar a favor de su nación, a favor de la tierra, para que no venga juicio, para que no venga castigo, pero sin embargo, a veces también estamos haciendo oídos sordos a la voz de Dios que está hablando a nuestras vidas. ¿Cuánto te ha amonestado el Espíritu Santo? ¿Cuánto te ha hablado el Espíritu Santo? Y nosotros hemos hecho, hermano amado, oídos sordos a lo que el Espíritu Santo quiere hablar. ¿Saben que es importante hablar en este tiempo y decir y orar en la dirección de que Dios quite la venda espiritual que el enemigo pone sobre nuestros ojos? Allí parece que pusiese unos tapones espirituales para no oír la voz de Dios. Dios quiere que la iglesia despierte y busque de Dios. Es la arma.
Del principio hasta el fin ha sido así. Dios quiere que la iglesia clame, Dios quiere que la iglesia busque. Falta de vallado y brecha en la ciudad por causa del pecado. Mire, según la Biblia, en el capítulo que leímos en el libro de Ezequiel, encontramos una denuncia de pecado de Jerusalén, la cual es llamada ciudad derramadora de sangre. Y se le acusa de muchos pecados. En el libro de Ezequiel dice y en el libro de Jeremías sobre todo, ¿de qué se le acusaba a Israel? Y miren de qué se le acusaban, hermano amado. O a Jerusalén, que es lo mismo, que era la capital. Se le acusaba de cosas como asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, profanación del día de reposo y de las cosas santas, lujuria y adulterio. ¿Y no es lo mismo que estamos viviendo en este país? ¿No es lo mismo que el mundo vive ahora? Prácticamente todos los pecados que Dios vino juicio sobre Israel es el mismo pecado que la iglesia y que el mundo está viviendo en este tiempo. Chile está violento, la 9ª región está violenta, la gente anda violenta, no se sabe qué quieren, no se les puede mirar mucho, no se les puede hablar, la gente está violenta. Y es porque han pecado de violencia, se ha desatado violencia y nosotros debemos igual orar a favor de esto, para que esto cese, para que Dios pueda levantar a la iglesia. Todo esto había venido como una consecuencia al rechazo de Dios y se hundieron en el pecado. Miren, yo siempre he dicho, y dice que luego se olvidaron de Dios. Cayeron en inmoralidad, en injusticia social con el extranjero, la viuda y los huérfanos, idolatría y abominaciones delante de Dios. Ezequiel pudo ver el castigo inmediato para Jerusalén. Miren, Dios habló de que venía dispersión. Dios dijo que iba a levantar a un pueblo del norte, fuerte, violento, fiero, que iba a destruirlos, pero no quiso oír, no quiso oír. Dijo que venía un castigo y un juicio sobre ellos, pero ellos no quisieron. Ezequiel 22:15 dice que el juicio de Dios sobre Jerusalén es claro al declarar: yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor y en medio de él seré infundido. Dice, esta es la ira de Dios representada por el fuego en forma de expresar la destrucción de la ciudad en manos de los babilónicos. Dios levantó a los babilónicos, que era un pueblo perverso, cruel. Nabucodonosor estaba allí gobernando a este pueblo. Y ellos fueron, miren, Dios usó a Nabucodonosor para castigar a Jerusalén por su desobediencia. Los profetas, sacerdotes, los príncipes y el pueblo de la tierra son acusados de pecado. ¡Qué increíble, iglesia! Ezequiel 22, 25 al 29 dice que los primeros que fueron acusados, y después más adelante leí algo que llamó mucho mi atención. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, los profetas, los sacerdotes, los hombres que ministraban en el templo fueron acusados de pecado porque la iglesia cayó, la iglesia bajó la guardia, vino destrucción a la tierra completa allí en Jerusalén. Es decir, la iglesia está para ser atalaya, punto de vigilancia, ver cuando viene el peligro. Pero a veces estamos ciegos, más ciegos que los que están fuera. Estamos totalmente ciegos espiritualmente. Dios castigó a todas las clases sociales sin excepción. Todo el pecado mencionado provocó una brecha espiritual. No había un vallado que sirviera de... Miren, hermano, lo que hizo lo que abrió brecha en Jerusalén y ya quitó allí la comunión que había con Dios fue el pecado. Si hay algo que abre brecha entre Dios y usted, entre el pueblo y Dios, es el pecado. Eso abre brecha. Entonces, cuando hay una brecha, ¿qué es una brecha? Vamos a explicar. Una brecha es una abertura en la pared. Miren, los muros de Jerusalén rodeaban Jerusalén. Si había una abertura, por ahí se colaba el enemigo. Y en las noches, sobre todo, de forma solapada, calladita, ellos se metían a invadir. Por eso los muros tenían que ser guardados, cuidado de que no hubiera ninguna brecha en la pared. ¿Qué brecha hay en tu vida que ha puesto una división entre tú y Dios?
¿Y saben cómo se provoca la brecha, la separación? Es por el pecado. Por eso se provoca la separación. Y aquí yo no le estoy diciendo que usted tiene que andar así, con las alas y con... No, pero hay cosas, el pecado que ofende a Dios, hermano amado, sobre todo es aquel pecado de soberbia, de no reconocer, de que te están diciendo que es azul y tú sigues diciendo que es blanco. Cuando la soberbia se apodera de nuestra vida, no hay reconocimiento de pecado. Y eso produce una separación entre tú y Dios. Me preocupa mucho que la gente venga a la iglesia y que no tenga cambio. Eso en estos días ha estado dándome vuelta y vuelta y vuelta. Es como, no sé si no entienden lo que es arrepentimiento, cambio de actitud. Es caminar en esa dirección y yo me arrepiento y comienzo a caminar en esta dirección. Eso es arrepentimiento, reconocimiento de pecado. ¿Qué brecha espiritual hay en nuestras vidas? ¿Por dónde se está colando o dónde se está yendo nuestra bendición? ¿Por qué pareciese que yacemos en saco roto todo y no hay nada en nuestras vidas, ni espiritualidad, ni prosperidad espiritual? Mire, la Biblia me dice que, amado, deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma, nuestra alma está prosperando en Dios, estamos creciendo. Y que la palabra brecha viene del hebreo peré, que significa abertura, fisura, grieta, especialmente una grieta en una muralla. Y cuando la Biblia menciona sobre hacer vallado, se refiere a hacer una cerca, una tapia o un muro. Podemos decir que por el pecado de Jerusalén se había abierto una brecha espiritual que dejó sin muro de protección espiritual a la ciudad de Jerusalén. Antes que venga un juicio, primero viene pecado, primero viene una abertura en la pared, primero viene una brecha. El hombre de Dios y la mujer de Dios está encargado de poner vallado. Por eso que dijo Dios ahí, busqué uno solo que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha, porque ya había una brecha. Pero Dios buscaba hombres que se levantasen y hiciesen vallado. ¿Qué es un vallado? Es una cerca. Nosotros ponemos cerca cuando oramos a favor de nuestros hijos. Por eso Dios los libra de accidente, hermano amado, de ser atropellado, de cualquier cosa, porque nosotros ponemos cerco alrededor de Él orando. Ponemos cerco alrededor de la iglesia cuando oramos por la iglesia. Ponemos cerco alrededor de nuestro esposo cuando oramos por él. Nosotros somos encargados de poner cerca, vallado alrededor nuestro para que el enemigo no venga y no nos toque. Pero si no ponemos vallado, si no oramos, entonces vamos a quedar allí con la brecha y no haber quien libre cuando el enemigo venga a atacar. El mismo Jeremías, cuando fue llamado por Dios, fue comparado con una ciudad con el aspecto espiritual al decirle: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Jeremías 1:18, Dios te pone a ti, hermano amado, como una columna fortificada, como un muro. No sé qué pasó ahí, sí. Pero Dios se encarga de mantenerte firme. Todo esto es espiritual. Dios te llamó a ser muro donde no haya brecha. Dios te puso a ser vallado alrededor de los que tú amas y de los que no amas, alrededor de Chile, alrededor de tu nación, alrededor de tu familia, de tus hijos, de tu hogar. Pero a veces los que tienen que hacer vallado no están haciendo vallado. Porque el enemigo se encargó, hermano amado, de tenernos tan egoístamente que mis problemas son más grandes que el de al lado. Hay una mujer que tiene una hija, que esa niña tiene un niño que está postrado, más o menos en la condición de Noemí, o un poco menos. Estoy hablando de la niña. Voy a saber de quién estoy hablando, mi niña. Luego ella tenía un hijo totalmente normal, que ese hijo tenía una empresa, tenía una camioneta, un niño súper inteligente, a temprana edad tenía, de la noche a la mañana ese niño quedó postrado. Está en una depresión severa, se intentó quitar la vida, estaba hospitalizado y ya le dieron el alta. Esa mujer arrienda, tiene tremendos problemas económicos. Entonces, siempre hay gente que va a estar peor que usted. Agradezca todo lo que Dios le ha dado, deje de quejarse. Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, iglesia amada.
Dios cuida de nuestros hijos. A veces tenemos hijos que son más duros para servir al Señor que otros, pero Dios tiene misericordia y los guarda. Están sanos, se mueven, ríen, lloran, gritan, no importa, pero están sanos. Nosotros debemos levantar vallado alrededor de aquellas personas que sufren, decirle que hay un Dios que tiene esperanza, pero la iglesia no hace vallado. Por eso, hermano amado, el enemigo entra como quiere y hace lo que quiere dentro de la iglesia, porque no hay arrepentimiento de pecado. Se le dice que se arrepientan, pero no. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo debe trabajar en cada corazón. Pero el Espíritu Santo trabaja en la medida de que tú eres más espiritual, buscando de Dios. Un intercesor debe orar. Un intercesor debe leer la Biblia. Y un intercesor debe ayunar. Cuando le hablamos de ayuno parece que le hablaran en lenguas. 40 días puede ayunar alguien y no hay ni un problema. En cuanto a lo físico, puede durar, incluso no morir. 40 días nuestro cuerpo está capacitado para resistir un ayuno. 3 días nuestro cuerpo está capacitado para estar sin agua, de ahí ya muere. No puede estar de más de 3 días sin ni una gota de agua. Pero sin embargo nos cuesta ayunar, nos cuesta. Miren, ¿cómo sabemos nosotros que hay vallado espiritual alrededor nuestro? Primeramente, hay una protección espiritual de Dios a nuestro alrededor. ¿Qué le dijo Job? ¿Qué le dijo Satanás a Dios? Hey, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Mira cómo él es. Sí, le dijo el diablo, pero si lo tienes bendecido, tiene hijos hermosos, tiene un pasar económico estupendo. O sea, ¿qué? ¿Qué no te va a servir? Quítale algo y enseguida te va delante de ti va a protestar. Pero sin embargo, el enemigo dijo algo clave: le tienes cercado. ¿Cómo no te va a servir si le tienes cercado? Es porque el enemigo había ido a tratar muchas veces de poder ver dónde se podía meter, pero el cerco de Dios estaba alrededor de él. Dios tiene un cerco de protección alrededor de tu vida, y cuando el enemigo quiera venir a tocar, primero se va a encontrar con Dios. Debes estar contento con eso, pero hermana amada, tú tienes, y hermano amado, tú debes orar pidiendo que ese cerco nunca se pueda romper. Y saben que ese cerco se rompe, y vamos a ver cómo se rompe el vallado. Dice que el hombre levantaba muros en las ciudades con el objeto de tener seguridad y protegerse. No solo en registros bíblicos, sino también podemos mencionar la muralla china, ¿cierto? Esa fue tremenda. Y también es necesario en tiempos difíciles que levantemos murallas espirituales, levantemos vallado y nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El vallado se puede aportillar. Una vez teníamos célula, en el tiempo que hacíamos célula, yo tenía con mi esposo la célula en Padre Las Casas, nosotros vivíamos en Pedro de Valdivia, cruzábamos todo Temuco. Él tenía turnos de día y turnos de noche. Cuando él tenía turno de noche, yo me tocaba ir sola, con mis 2 hijos, Yadira y Samuel, chiquititos. Y cuando yo me venía de vuelta, yo tomé una micro 3, que era la que me traía, que demoraba como 1 hora, porque era la que llegaba a Pedro de Valdivia, y sube un tipo a la micro, quedaba el chofer, yo, mis hijos, que se quedaron dormidos los 2, y sube el tipo y le dijo: avanzas donde yo te diga. Y el chofer le dijo: no me voy a bajar, avanzas donde yo te diga. Y yo dije: Dios mío, avanza. Y él empieza, y yo ya tenía que bajarme. Yo decía: ¿qué hago? Los chiquillos dormidos, quizá a dónde nos va a llevar. Y el chofer se quedó callado y siguió conduciendo. Yo miro hacia atrás, del primer asiento, y había un hombre, y me hizo. Y yo me quedé callada y dije: Señor. Y el tipo le dijo: sigue avanzando. Y yo me paré y dije: yo tengo que bajarme. Entonces me dijo: bájese. Paró la micro, yo me bajo y yo miro para atrás para ver al hombre que quedó, porque dije: no quedó solo con el chofer, quedó con el hombre, y el hombre no estaba por ni un lado. Dios pone ángeles que nos cuidan, ángeles que nos guardan.
Dios tiene a una, hermano amado, los ángeles activando a tu favor, pero la iglesia se ha vuelto tan carnal y menos espiritual que no tenemos nada ni gozamos de los privilegios que el Padre quiere darte, porque no hemos entrado a la adoración que Cristo quiere, no hemos entrado a la intercesión, a la oración, a la búsqueda de Dios. Por eso no tenemos experiencias sobrenaturales con Dios, y cuando alguien te habla de una experiencia, tú dices, ay, ya, que le va, ya, seguro que si va ahí atrás y no lo vio, va a decir al Paco a la pastora y ese. Pero no, Dios tiene, hermano amado, aún el poder para protegerte, para cuidarte, para ser vallado delante de ti. Dios tiene un cerco alrededor. Pero ¿saben cómo se rompe, cómo se aportilla el vallado? Eclesiastés 10:8. Uno dice, ¿cómo puede destruirse una iglesia? Tan simple como esto. Eclesiastés 10:8 me dice, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Aportillar es hacer una abertura en un muro, cerco o pared. ¿Saben cómo se rompe el vallado? Se rompe siempre de adentro hacia afuera. Jamás Dios rompe un vallado. El vallado se rompe de adentro hacia afuera. ¿Saben cuando la iglesia se divide? Cuando comienza el chisme. Cuando, oye, la chismosa encuentra a alguien que chismear, hace dupla. Hace dupla y comienza allí. Entonces el vallado se rompe de adentro. Las iglesias son destruidas por la misma gente que tenemos dentro. A veces nuestra lengua incontrolable comenzamos a romper vallado, a ser vallado, por donde comienza la bendición a irse. Entonces usted y yo somos los que podemos romper nuestro cerco espiritual por nuestra forma de que es como estamos llevando la vida espiritual que llevamos, nadie más. No es que viene este y me va a romper el vallado. No, no le va a romper nada. El vallado lo rompe usted solita. Porque dice que el que aportillare vallado. ¿Y qué le va a pasar cuando usted rompe el vallado? Le morderá la serpiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Mantenerse dentro del vallado y pidiendo que Dios le enseñe a ser tan sabio y tan sabia que nunca aportille su vallado. Dice que estas cercas que construían eran para, primeramente, dice, para que los ladrones no entraran, servía para que las zorras no causaran daños, para protección de animales nocturnos y, como dice la Escritura, evitar la mordedura de la serpiente. La Biblia dice, las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Cantares 2:15. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, dice que la necesidad de evitar aportillar, más bien debemos pararnos en la brecha y hacer vallado. ¿Qué quiere decir pararse en la brecha? Ya entendemos que el vallado Dios lo pone alrededor nuestro, espiritualmente a través de la oración hacemos vallados, cercos. Nosotros mismos aportillamos nuestro vallado. Si usted está diciendo, ¿por qué me han venido tantas cosas malas últimamente? Parece que todo fuese, algo que vino es porque a lo mejor aportilló el vallado. No le estoy diciendo que sea así, a lo mejor. Pregúntele al Señor. ¿Qué significa pararse en la brecha? Dios quiere hombres que se paren en la brecha y que hagan vallado. Pararse en la brecha significa interceder y tratar de levantar los muros espirituales que se han caído. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que se postren y clamen a favor de su familia. La Biblia nos relata en el libro de Samuel, primero, segunda de Samuel está, que David fue a Siclac a pelear. Y dice que mientras él estaba combatiendo allí en Siclac, dice que vinieron los hombres y tomaron las mujeres, tomaron los niños, tomaron todas las riquezas que había allí donde David. Cuando David vuelve de la batalla, se encuentra con todo esto, hermano, que había entrado el enemigo, que había llevado a las mujeres, que había llevado a sus niños, que había llevado todo. Y dice que los hombres comenzaron a llorar con llanto. No, llorar con llanto, obvio que sí, perdón, era con clamor. Comenzaron con clamor y llanto a llorar.
Alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. 1 Samuel 30:20. Y después de orar David y de llorar, dijo: Señor, voy. Tú me lo vas a entregar en las manos y yo voy. El Señor dice: anda. Estos hombres intercedieron, se pararon en la brecha por donde el enemigo había llevado a sus familias. Y dice que cuando va David a pelear, dice que él trae todo de vuelta, las mujeres, los hijos y más. Trae más riqueza de las que él tenía porque tomó del botín también. Es decir, el enemigo, hermano amado, tuvo que devolver a un pueblo que clamó y oró con lágrimas en sus ojos para que fueran devueltos sus hijos, sus bienes materiales. ¿Qué hijos te está robando el enemigo? ¿Qué bienes materiales está robando el enemigo? Porque también te mete con los bienes materiales. Una forma de hacer vallado en tus bienes materiales es diezmar. Algunos no diezman. Una vez el Espíritu Santo me dijo: si no son capaces de entregar el 10%, ¿tú crees que van a ser capaces de entregar su corazón? ¡Wow, qué bello! Nos duelen, de 90,000 pesos, 9,000 pesos nos duelen para Dios. Pero sin embargo gastamos mucho más. Yo que vendo lo sé, porque compran mucho más. Entonces, tenemos que hacer vallado. Esa es la forma de meterse en lo material, a través del diezmo. Y por nuestros hijos debemos orar, debemos clamar. Miren, luego tenemos el caso de Nehemías. Nehemías le preguntó a Ananí por los judíos y por Jerusalén, y la respuesta que recibió fue, le dijeron: está en gran mal y afrenta. Eso está en Nehemías 1:3. Y el muro de Jerusalén está derribado. Estaba todo Jerusalén destruido y los muros de Jerusalén estaban totalmente destruidos. Y al escuchar esto, Nehemías dice que se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Tuvo un clamor con llanto y ayuno, intercedió por su pueblo y por Jerusalén. Y no solo intercedió, se dice que le pidió ayuda al rey, al que estaba a cargo en ese tiempo de él. Y dice que le convidó madera, le trajo de todo y él vino a reconstruir los muros. Un intercesor se mueve a reconstruir lo que el enemigo ha derribado. ¿Qué ha derribado el enemigo en tu vida? Tu comunión con Dios, tu momento de relación con Él, tu fe en Dios. ¿Qué ha derribado? Ese muro tienes que levantar nuevamente. Si el enemigo derribó en ti, hermano amado, y puso un temor en lo material, un temor a algo, dile al Señor que debes, porque quieres volver a reconstruir el muro de la fe, para que ese muro esté alrededor de ti y te proteja. Si nuestros muros espirituales están caídos, nuestra vida y familia está en gran mal y afrenta, o estamos siendo cautivos por el enemigo de nuestra alma, debemos hacer lo que los hombres mencionados anteriormente hicieron. David, Nehemías. Clamar hasta que no nos queden fuerzas para llorar y orar, ayunar como Nehemías a favor del pueblo de Dios. Mientras dice que por nuestra familia es tiempo de interceder y clamar, pues Dios está buscando hombres que hagan vallado y se paren en la brecha, hombres y mujeres. En la Biblia tenemos ejemplos de intercesores, como fue Moisés a favor del pueblo. El pueblo estaba siendo destruido y Moisés le dijo a Aarón: toma el incenciario, siempre me cuesta esa palabra, y ponte y detén la mortandad. Y dice que él tomó el incenciario y fue y se detuvo la mortandad. Tenemos Jesucristo, un intercesor por excelencia. Recuerde la última oración que él tuvo en el huerto de Getsemaní: no solo te pido por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Y ahí estaba usted y estaba yo. Dice que oraba de tal manera que su sudor comenzó a hacer grandes gotas de sangre que caían. ¿Usted cree que nos encontró cara a cara con el diablo ahí mismo? El diablo sabía que sí, que quería destruirlo, que quería acabar el ministerio de Cristo. Hasta la naturaleza lo supo. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermano amado, todo se oscureció. Hubo un temblor, un terremoto fuerte. Algunos muertos se resucitaron. La naturaleza hablaba de que el Hijo de Dios estaba haciendo allí lo que estaba haciendo en la cruz a través por usted y por mí. Y cuando él dijo la palabra tetelestai, consumado es, todo se
detuvo, porque había sido cumplido el ministerio de la reconciliación. Dios, hermano amado, el intercesor por excelencia, no solo dio la vida por usted, resucitó, le dio nueva vida, sino que aún sigue intercediendo por la iglesia a la diestra de Dios, y eso debiera alegrar nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo está aún en la iglesia. No hay cosa más hermosa que el Espíritu Santo esté en la iglesia. No hay cosa más preciosa que el Espíritu Santo se pueda mover en la iglesia. No hay cosa más preciosa que el Espíritu Santo pueda despertar la iglesia, porque el Espíritu Santo aún está vigente. Ezequiel 9:1. Y esto llamó poderosamente mi atención. Dije, Señor, yo había leído el libro de Ezequiel, pero nunca había entrado en esto. Y nos habla de los verdugos de la ciudad, cada uno trayendo en su mano un instrumento para destruir. Estos verdugos simbolizan a los caldeos que asolarían a Jerusalén 5 años más tarde. 5 años estuvo Jeremías hablándole que venía juicio, 5 años. Entre estos 6 verdugos venía uno vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. A este varón se le dijo lo siguiente: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres, miren, que gimen y que claman. O sea, todos, miren, iban los 6 verdugos, pero de entre esos verdugos iba uno. Y Dios le dijo a esos que claman y gimen: ponle una señal en la frente. Hay una señal para el intercesor, hay una señal para la intercesora, para que el enemigo no la toque y no lo toque. Dice que estos gimen y claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Ezequiel 9, 3 y 4 hay una señal que nos identifica de parte de Dios. Esta señal dice que pone el varón vestido de lino y tintero escribano, es solamente para los hombres que gimen y claman a favor del pueblo, hombres que se paran en la brecha y se levantan y que levantan vallado a los otros varones o verdugos. No se les dijo que iban a ser destruidos. Los que se salvaron de la destrucción, quiero que se vayan poniendo en pie. A los que se salvaron de la destrucción fueron los que tenían la marca en la frente. ¿Y qué es esa marca? ¿Por qué se la pusieron? Porque eran hombres que gemían y eran hombres que oraban, que clamaban al Señor. Y dijo a los otros: mata, destruye todo, le dijo Dios. Destruye hombre, destruye mujer, destruye niño, destruye viejo, destruye todo. Pero a los que tienen la señal en la frente, a los que gimen, a los que claman, a eso no les harás ni un daño. Es necesario volverse a parar en la brecha. Es necesario volver a clamar y a gemir. Es necesario, iglesia amada, que tú puedas sentir el dolor de los que aún no tienen a Cristo y que se están perdiendo. Es necesario nuevamente poder sentir el dolor, iglesia amada, de aquellos que están consumidos en drogas, consumidos en tantas cosas, en inmoralidades. Chicos jóvenes que se pierden tras la droga, tras el vicio. Es necesario clamar sobre todo por los niños pequeños indefensos, que no tienen culpa de nada, pero sin embargo son los que pagan el precio más alto. Un niño que no es restaurado es un niño prácticamente que en el futuro, si Dios no intercede, va a ser un delincuente. Necesitamos volver. Hay una señal que Dios pone sobre nuestras vidas por ser intercesores. ¡Qué privilegio más grande! No te canses de interceder, aún no hay respuesta, no te canses. Por tu iglesia, intercede por tu iglesia, por tu pueblo, por tu nación. Porque hay una señal que Dios puso sobre tu frente. Y en esta hora quiero hacer un llamado. Aquel que ha sentido en su corazón que es un intercesor. Aquel que ha sentido en su corazón en esta hora y a lo mejor mucho tiempo que hay algo que se mueve en él para clamar, para buscar, para orar, para ser vallado, para ser cerca, para pararse en la brecha. Los intercesores son valientes, pero el enemigo se encarga siempre de destruir a los intercesores.
Pregunte, la mayoría de las iglesias el ministerio de intercesión se levanta y es destruido. Porque al enemigo le interesa mucho que la iglesia no tenga intercesores. Porque al enemigo le interesa mucho que la iglesia no tenga quien ponga vallado alrededor del pastor, a quien ponga vallado alrededor de la iglesia. En esta hora, si tú sientes eso, yo quiero que pases adelante y vamos a estar orando. Dios ya te señaló, ya te puso una marca sobre tu frente. Hay dones y hay ministerios que Dios da a la iglesia, que da a sus hijos. Y yo sé que aquí hay intercesores. Vamos a abrir nuevamente el ministerio de intercesión. El otro martes, si Dios quiere, comenzamos nuevamente. Esta semana tengo la operación de Jedi, así que vamos a andar un poco para allá y para acá. Se opera en Victoria, así que hay que viajar. Así que la otra semana nos comenzamos otra vez a poner a la brecha, a poner a la oración. No sé quién siente en su corazón ese llamado. En esta hora le invito, el altar está disponible, puede pasar acá adelante y vamos a estar orando. Como dice alguien por ahí, ¿dónde están los intercesores? Aquellos hombres y mujeres que Dios pone una señal sobre la frente, porque claman, porque oran, porque Dios le muestra algunas cosas. ¿Hay alguien más? El Señor me dice que hay más personas. O aquella que un día fue intercesora y que ahora siente que está como allí, como que nadie, como el que le cuesta volver a levantarse. Cuando Dios te hace un intercesor y una intercesora, Dios no se olvida de ese ministerio. Dios te sigue allí señalando. ¿Hay alguien más? Yo sé que Nati es intercesora, está esperando que llegue su amado para que se quede con la bebé. Vamos a orar. Quiero que comiencen a orar. Y si alguien siente pasar adelante, si alguien quiere tomar este desafío, puede hacerlo. Está abierto. Comienza a entrar en el mundo espiritual, iglesia. Dile a Dios que te muestre qué hacer. Quiero que comiencen a orar allí. Amado Dios, a través de Cristo, a través de tu amor y a través de tu misericordia, todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo escudriñas. Tu palabra dice que no hay ni un pensamiento, Dios, que se escape de ti. Y en esta hora quiero que comiences a escudriñar cada pensamiento. Señor, todo temor llévatelo. Hay mucho temor en la iglesia, no sé por qué, pero hay temor. Padre, pido que frenes ese temor en el nombre de Cristo. Que saques toda cadena, toda atadura que hay, Padre mío. De que la economía, Señor amado, va a ir de mal en peor. Señor, tú sostienes nuestras vidas. Eres tú el que sostiene, eres tú el que provee el pan, el agua, eres tú el que da, el que quita. No hay nadie más que tú. Bendice a tu iglesia. Amado Dios, en esta hora quiero pedirte por Nati. Tú conoces su corazón. De lo que me amas, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
corazón del pueblo el clamor, pon en el corazón del pueblo la intercesión. Oh, comienza a moverte, Padre, despierta dones que están allí dormidos en el nombre de Cristo. Levanta, activa dones en esta hora, comienza a moverte. Clamamos a través, Padre mío, de tu gracia, de tu amor. En esta hora ponemos vallado alrededor de tu pueblo, alrededor de tu iglesia, Señor. Ponemos vallado alrededor de nuestros hijos. Ponemos vallado. Padre, no queremos aportillar el vallado, no queremos romper el cerco. Haznos sabia, haznos prudente. Haznos hombres y mujeres de Dios, sensibles, sensatos, a la voz de tu presencia, papá. Derrama tu gracia, derrama tu gracia, derrama tu gracia, papá. Delante de ti ponemos toda actividad en la semana que vamos a realizar, para que tú la guíes, para que tú abras puertas, para que tú cierres puertas, para que tú te muevas, Señor, como tú sabes hacerlo. Pedimos por la iglesia, pedimos por los niños que están en nuestro medio, para que la gracia tuya sea sobre ellos, los guarde, los cuide, los bendiga, Padre. Levanta al que está caído, sostén al que está débil, ministra el corazón de tu pueblo, ministra el corazón de tu iglesia, inquiétalos, muévelos a orar en el sueño de la noche, Padre, amonéstales. Bendice, 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 Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, amén y amén. Señor, en esta hora te pido por ese chico que está hospitalizado allá en Santiago. Yo ruego por él, para que él reciba, Padre mío, el amor tuyo sobre su vida, para que él pueda ser salvo. Yo pido que muevas a un pastor, que muevas a un hermano que llegue hasta esa sala y pueda allí él recibir la salvación. Pedimos también por su sanidad, que todo lo que el enemigo robó en su niñez, Padre, sea devuelto y pueda él decir: